Gracias por cada corazón, por cada voluntad, por cada hijo tuyo que has llamado, Señor, desde el desconocimiento que teníamos y nos has hecho partícipes de tus promesas y de tu conocimiento. Gracias, Padre, por cada persona, Señor. Ayúdanos, Padre nuestro, a reposar en la verdadera fe, que cada problema, cada inquietud, cada agente de distracción se aleje hoy de este lugar para que podamos recibir, leyendo tu palabra, Señor, la revelación correcta al corazón, no por palabra o conocimiento mundano o humano, ni intelectualismo o cosas semejantes, sino que sea directamente por la revelación a tu Espíritu, que nos haga libres de la ignorancia del Espíritu, Padre, y así sea, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Bueno, hemos avanzado algo, ya vamos en el capítulo 2 de Efesios. Recapitulando, porque el miércoles pasado fue festivo, ¿cierto? Estábamos viendo cómo en este pasaje, en este capítulo, el apóstol nos muestra como el poder que nosotros tenemos como creyentes, al poder que nosotros podemos acceder. Y es decir, que es como una promesa a la cual, o una promesa para que está hecha, para que nosotros podamos depositar la fe. En resumen, sintetizando y caricaturizando lo que es una promesa, podríamos decir que una promesa es el norte de nuestra fe. Si yo quiero saber a dónde apuntar mi fe, he de buscar una promesa a la que apuntar. Y esta es una gran promesa que Dios nos da, para que nosotros podamos poner en uso la fe que es por la palabra de Dios, no la fe que es por otras circunstancias, sino la que es por la palabra de Dios. Y la fe que es por la palabra de Dios va a dar los resultados, es decir, como consecuencia de utilizar esa fe, vamos a experimentar los resultados, que es efectivamente el resultado de lo que Él promete. La fe en las promesas va a ser lo que Él promete, lo vamos a tener. Y que para que cada promesa se perfeccione, pues es inevitable un periodo de tiempo. ¿Por qué el Evangelio o la salvación no se da en el cielo? Es decir, ¿por qué un espíritu o una persona cuando deja este mundo ya no tiene elección si estar con Dios o no? Porque se necesita del factor tiempo para yo arrepentirme. Se necesita el factor tiempo para yo depositar mi fe en la esperanza. La fe necesita de tiempo para existir. La fe se mueve dentro del tiempo. Los ángeles no necesitan ni tienen fe, porque ellos no viven en el tiempo. Entonces ellos no tienen cómo utilizar la fe, porque la fe es en la esperanza. Y en la esperanza hay una espera. La espera es un factor tiempo. Así que nosotros, el Evangelio es un llamamiento a la esperanza de la vida eterna. Y por eso es que siempre, desde que exista el tiempo, va a haber la posibilidad del arrepentimiento. Siempre. Y eso juega a favor, pero también puede jugar en contra. Porque nosotros no sabemos cuál va a ser el día en que Dios nos va a llamar. Entonces no podemos estar tranquilos en que en cualquier momento yo me vaya a arrepentir, porque la fe opera en medio del tiempo. Igual no sabemos el día, a menos que Dios lo revele, pero Dios le revela ese tipo de cosas a sus amigos y yo no puedo ser amigo de Dios si no tengo fe. Versículo 5. Y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. Eso lo explicábamos en la charla de hace 15 días. Y es importante recalcar esto de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos. Esta muerte, hacemos alusión a la separación que el ser humano tiene con Dios. Esa separación que nosotros tenemos con Dios, no participar de la vida íntima de Dios y estar desconectados de Él, es lo que las Escrituras llaman muerte o muerte espiritual. Entonces, por eso dice,
y estando nosotros muertos por nuestros delitos, nos dio vida con Cristo. Con Cristo. Así que Cristo, en este caso, pasa a ser el elemento que va a vivificar el cuerpo que está muerto. Cristo es el bálsamo, es el ungüento, es la salida, es la medicina, es la píldora, llámala como quieras. Es el factor, es el agente externo a nosotros mismos que nos va a producir a ese cuerpo inerte sin vida, el que le va a devolver la vida, el que le va a devolver la relación espiritual con Dios. Es específicamente la acción y el elemento Jesucristo el que nos va a devolver a nosotros la vida que perdimos por la separación con Dios a causa del pecado. Versículo 7. A fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de vivificar a estos cuerpos o a los seres humanos que estábamos separados de Dios? Es manifestar su gracia. La manifestación de la gracia es el amor. Él manifiesta su gracia porque nos ama. Así que la obra de la salvación es para manifestar su gracia por medio del amor, a fin de mostrar en los siglos venideros la excelsa riqueza de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, su bondad, amor y las riquezas de su gracia. Es decir, Él lo puede, tiene y quiere hacerlo. Dios quiere, tiene y puede salvarnos. Y la herramienta para la salvación, y yo sé que la palabra, el término herramienta suena brusco, puede sonar feo, pero para hacerme entender en términos didácticos, Cristo humano, el cuerpo de Cristo, fue la herramienta y su sangre para que nosotros pudiéramos tener ese acceso a Dios. Pues de gracia habéis sido salvos por la fe. De gracia habéis sido salvos por la fe. Miren esto. ¿Por qué nosotros somos salvos? Por gracia, ¿cierto? ¿Qué significa gracia? Por la sola voluntad de Dios, porque Él quiso, así no lo mereciéramos, Dios quiso en su soberanía, en su voluntad, salvarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque uno de sus atributos es el amor, y amarnos y vernos separados de Él no lo quiere. ¿Quién va a querer estar separado del ser amado? No tiene sentido. El amor siempre implica la unidad, la fusión con aquel al que amas. Para que exista amor, tiene que existir el dos. Tienen que haber dos. Por eso Dios es trino en ese perfecto amor. Y por eso Dios nos ama, porque somos nosotros más Él, aunque estemos hechos de la misma naturaleza, porque somos a su imagen y semejanza. Para que exista el amor, tiene que haber el otro. No hay amor si no existe el otro. Esa es una gran diferencia, por ejemplo, que vemos en las religiones o en la ascética y mística oriental o de corte orientalista. Por ejemplo, si tú ves la práctica del budismo o del yoga, son las técnicas o el desarrollo espiritual en estas religiones o en estas prácticas espirituales se centra sobre el ego, sobre el yo, sobre el aniquilamiento del yo que no me permite a mí trascender. Entonces, todas las técnicas de meditación, las de los yogis, las de los monjes, también las de los fakires, llegan a través de la manipulación del cuerpo a una especie de perfeccionamiento individual. Toda la doctrina oriental versa sobre el tratamiento y la disolución del ego, del yo, para mezclarme con el universo, con el Brahman, o para alcanzar el Satori, el Nirvana, la iluminación, etcétera, etcétera. Es un camino del yo, de la fusión del yo, individual. Pero el camino que nos enseña Cristo es el camino del otro. Yo me encuentro a mí mismo, perdónenme la redundancia, que se utiliza mucho, pero es encontrarme a mí en el otro, en el servicio, en el hacerme pequeño para los demás
me encuentro a mí y encuentro mi verdadera naturaleza y mi papel dentro de este mundo, porque no me concibo separado del otro. Mi realización no está en un camino de soledad en una montaña, de asceta o de anacoreta en una montaña, sino que está y se pierde en el otro. Porque en el cristianismo entendemos, en las palabras de nuestro Señor, amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Hay un elemento que es Dios, hay otra persona que es Dios, para que exista el amor, y al prójimo como a tú mismo. Y prójimo no solamente, y claro está en los evangelios, mi familia o con quienes tenemos un afecto natural. El afecto natural, según el apóstol Pablo, es toda aquella atracción, casi que por instinto, nosotros tenemos con nuestros familiares, como por ejemplo un padre con su hijo, una madre con su hijo, con nuestros primos, nuestros padres, etcétera, etcétera. Hay un afecto que se supone que es natural y casi que es instintivo y mecánico, pero ese amor, cuando dicen no hay amor más grande que el de una madre, sí, pero es un amor, es un afecto, lo que las escrituras llaman afecto natural. Es un afecto que se da por naturaleza, pero ese afecto o ese amor no es perfecto. No es perfecto porque casi que viene implícito dentro de nuestra bioquímica, dentro de nuestra mecánica, etcétera, etcétera. El amor perfecto es el que nace del conocimiento y de la decisión de amar al otro. Ese es el amor perfecto. Incluso puede ser más perfecto el amor entre pareja que el amor entre padre e hijo. Porque el amor que nace de una pareja es el amor de decisión. Es el amor que se construye y por el cual el único afecto natural que existe entre una pareja o entre unos novios, por ejemplo, es el del enamoramiento. Pero ese dicen que dura 6 meses, algunos 7 meses, a uno les durará hasta un año, pero no más. Pasa. Entonces, ese es el único afecto natural que existe entre una pareja. Ahora todo el resto es construcción. Y es construcción desde el conocimiento del otro y desde menguar para el otro. Y ahí está la prueba y ahí está lo difícil, pero cuando se consigue es un diamante. Y también se puede hacer tener ese tipo de amor por los hijos. Solo que, digámoslo así, es más fácil porque a veces se puede confundir el afecto natural como el enamoramiento en el caso de una pareja, al igual que el afecto natural en el caso de un padre con un hijo. Sí, que Dios, es que yo amo mucho a mi hijo, amo mucho a mi padre, y por ese amor yo estoy concediendo una gracia especial. Falso. Incluso el apóstol Pablo dice que a veces el ser humano puede estar ya tan perdido que casos se van a ver en los últimos días en que incluso el afecto natural ya no será tenido en cuenta. Y vemos madres abandonando a sus hijos, padres ofreciéndolos y vendiéndolos por redes sociales, prostituyendo a sus propios hijos, donde ya ni siquiera el afecto natural, ya está tan cauterizada la conciencia, hay un callo tan grande en la conciencia que incluso ese afecto natural lo perdemos. Y es un grado de gradación terrible que nos habla en la carta a los Romanos, en el primer capítulo, Dios, sobre cómo el ser humano, cuando ya va cediendo tanto al pecado, hasta ese afecto natural, que es mecánico, lo va perdiendo por esa cauterización de la conciencia. ¿Okay? Tú estabas explicando que eso era la gracia, como la voluntad de Dios por amar. La voluntad de Dios por amar. Sí. ¿Qué otra notación puedes explicar como de la gracia? Sí, ya vamos allá, al versículo 8. Pues de gracia habéis sido salvos por la fe. Entonces hablábamos la gracia como ese favor que nace desde la sola voluntad de Dios por medio del amor. Pero ojo, la gracia, imaginémonos la gracia, quiero que recreemos una imagen y miremos la gracia como el aire, ¿cierto? El aire que nosotros no vemos, pero podemos experimentar de alguna manera, y todos en estos momentos estamos viviendo del mismo aire que va pasando por acá. El oxígeno que pasa por acá, todos estamos haciendo parte de él y nos estamos nutriendo mutuamente de él, y es nuestra razón de vida y de existir. Sin embargo, nosotros tomamos la decisión de respirarlo
o rechazarlo. Si yo rechazo el oxígeno que nos está circundando y nos está afectando a todos en común, me muero. Voy a recibir aquí una descarga, yo puedo decidir no respirar más y voy a perder esa conexión con el aire. La fe en este caso, asociemos la gracia al oxígeno, ¿cierto? Pues de gracia habéis sido salvos por la fe. Y la fe, llamémosle fe a la decisión de aceptar esa gracia. Entonces, de la misma manera en que nosotros respiramos, puedo asimilar cómo la fe actúa para recibir de la gracia. Me explico. Cuando en el acto de respirar, mi decisión, el solo hecho de respirar es una actitud más de recibir lo que allí está, ¿cierto? Es una actitud pasiva. Si bien implica una acción, es una acción pero en sentido pasivo, porque yo estoy recibiendo algo que está ahí. Yo no estoy luchando por ese aire. Ese aire simplemente se me da con gratuidad. Yo decido si cierro o abro. Ese es el mismo papel del ser humano en la economía de la salvación. Ese es el papel de nosotros como creyentes. En el momento en que nosotros recibimos el Evangelio, es como el aire que se nos está ofreciendo. La fe es la manera en que nosotros decidimos abrir y expandir nuestros pulmones y cerrarlos y seguir recibiendo. Así que la fe viene siendo, en la economía de la salvación, un más bien recibir. Es una actitud pasiva, es una acción pasiva de recibir. Por eso dice el apóstol Pablo, y por eso utilizo ese lenguaje figurativo, pues de gracia habéis sido salvos por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Entonces, el aire sabemos que viene de Dios, o sea, la gracia proviene de Dios, es Dios quien produce el oxígeno, que se llama gracia, y incluso la fe, que es la capacidad que tenemos de respirarla, Dios nos la ha dado para que nosotros la podamos utilizar como herramienta, es decir, la capacidad de creer en lo que no vemos y esperar de eso que no vemos, es una capacidad que Dios nos dio de antemano para que pudiésemos recibir la gracia. Es decir, es como un equipamiento espiritual, es una herramienta que Dios nos otorga para poder recibir los dones y los beneficios espirituales. Por eso dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible agradar a Dios sin fe? Porque sin fe no lo puedo conocer, y si yo no le conozco, entonces luego, ¿cómo lo voy a agradar? Así que sin fe no puedo agradar a Dios porque no le voy a poder conocer. La fe es la forma en que es el único elemento que nosotros ponemos dentro de la economía de la salvación. Es el único elemento que viene de nosotros. Y ese único elemento, dice el apóstol, es un elemento que nos lo ha dado Dios y que nosotros lo utilizamos de forma pasiva. Es decir, la fe es para recibir, no para producir, sino para recibir lo que Él ya de antemano dejó para nosotros, refiriéndonos a la salvación. Porque la fe puede ser activa en otros casos, pero para la salvación es completamente pasiva. ¿Ya? Diferenciemos la fe que es para la salvación a la fe ordinaria que nosotros necesitamos conforme a las cosas de la vida diaria o a la esperanza que tenemos en cosas que aún no han pasado, pero que Dios ya nos ha prometido. Y aún a pesar de eso, sigue siendo pasiva. Lo que pasa es que hay que sostenerla en el tiempo porque la fe está sujeta, como decía anteriormente, a un espacio temporal. Y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Un don es un regalo, es una dádiva, es algo que se da gratuitamente, es un equipamiento que no nos ha costado absolutamente nada y que no nos cuesta ningún esfuerzo extra o espiritual el tener o utilizar la fe. La fe es tan sencilla como yo mirarme un día al espejo, saber que soy hombre, saber que tengo esto, saber cómo me llamo. Es decir, yo creo en una cantidad de señales que recibo y eso es usar la fe. Fe en algo que vemos. Ahora yo puedo utilizar esa fe en determinadas circunstancias, como tener fe en un trabajo, puedo tener fe en que yo recibo una mensualidad que porque tengo una bodega o porque tengo un alquiler o porque tengo una plática produciendo, yo puedo depositar mi fe en eso.
y ajustar mi tranquilidad con base a eso en lo cual yo tengo mi fe y mi seguridad. Sin embargo, la fe que nos enseña a utilizar nuestro Señor, o donde nos dice que depositemos su fe, la fe que Él nos ha dado, nuestra fe, en las promesas y en la palabra de Dios, porque esa es la fe que va a alcanzar o que va a gozar de eficacia. Y esa es la fe que Él no va a dejar desmayar. Entonces nos conviene conocer sus promesas para saber dónde depositar esa reserva de fe que todos tenemos. Entonces hay distintas fe. Es la Fe misma. espiritual hacia el Señor, una fe material en creer en ciertas cosas. Es la misma fe, la diferencia es el escenario donde yo la deposito. Es decir, como si Dios fuera el banco correcto, tu banco amigo de verdad. Pero la fe es un don. Sí. Pero entonces, ¿cómo va a ser lo mío? No. Sí, claro, es que la fe es un don que yo puedo utilizar para bien o para mal. La fe es neutra. Pero es un don de Dios. Es un don de Dios, pero el don de Dios yo lo puedo utilizar para bien o para mal. Es como la vida es un don de Dios, pero tú puedes utilizar la vida para hacer el bien o para hacer el mal. Yo puedo utilizar las cosas de Dios para el mal incluso. De hecho, eso fue lo que hicimos en la creación. Utilizamos nuestra vida, que era un don de Dios, utilizamos para el mal. Cuando Caín mató a Abel, utilizó son los dones. Ellos tenían la capacidad de hablar con Dios para el mal. Utilizó las herramientas mismas con las que él labraba y cazaba para matar a su hermano Abel. Entonces, esa es la libertad la que Dios nos dejó. La fe es un don que yo la puedo utilizar en el brujo que lee las cartas o en el Señor. ¿Dónde va a producir resultados? Esa es la diferencia. Sí, ahora sí, el don que Dios me dio solamente está desarrollado o equipado para producir resultados allí donde Dios puso para depositar la fe, porque es don de Dios. Pero yo la puedo poner en cualquier parte. Así como yo, siendo iglesia, tu templo del Espíritu Santo, obviemos la fe, dejémosla separada. Si yo soy templo del Espíritu Santo y nos lo ha dicho y lo dice Dios, cuidado, vosotros sois templo del Espíritu Santo, cuidado con quien se junten y todo eso. Si yo de buenas a primeras salgo con unos amiguetes de la universidad por allá y me dicen, vení Pablo, vamos a celebrar, y me invitan a un lugar donde se cometan todo tipo de atrocidades, yo estoy llevando, ¿a dónde estoy llevando yo al Espíritu Santo? A un lugar donde no quiero estar. Exactamente, entonces es lo mismo, nosotros podemos utilizar o no, incluso nuestras propias vidas, en contra o no del Evangelio. ¿Dónde estamos yendo? ¿Qué estamos viendo? Lo que tú estás viendo está viendo el Espíritu, lo que tú estás haciendo, el Espíritu está implícito. Por eso hablábamos que el principio del temor de Dios, no sé si fue empezando Efesios o en Segunda Tesalonicenses hablábamos de que una parte para conseguir el temor de Dios era muy bueno tener la conciencia de Dios permanente. La sabiduría. Sí, ese es el principio del temor de Dios es la sabiduría, pero parte de esa sabiduría nos lleva también al conocimiento, a la conciencia constante y permanente de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y si yo tengo esa conciencia de Dios, voy a desarrollar un temor de Dios correcto, es decir, pensar todo el tiempo, ¿a dónde voy a llevar a Dios? Dios está aquí en este momento y eso nos ayuda demasiado. ¿Estamos bien, Manuel? Bien. Entonces, la fe, digamos que Dios es las promesas de Dios son este banco correcto y los diferentes escenarios que no son la palabra de Dios, yo puedo ir y depositar mi fe allá. Pero eso es como ir y tirar la platica en un estafador, en alguien que te promete algo pero no te lo va a dar. Sí, vení acá que te ato al ser querido y todo este tipo de cosas. Vas y pones tu fe allá y terminas estafado en tu fe. Porque esa no es la fe, o ahí tu fe no va a germinar. Tu fe va a germinar en el lugar donde Dios dice que es seguro. ¿Y que es seguro? Su palabra. Porque Él no es hombre para mentir. Entonces es una manera correcta de leer la fe. Y por eso uno tiene que entregar su vida a Dios y por eso hay que hacer las cosas en función del Señor. Se le entrega y hay que tener fe y ahí se da la fe. Y ahí germina. Muchas veces Dios derrumba en nosotros
todo eso es donde depositábamos la fe. Muchas veces, a veces parece que cuando llegamos al Evangelio muchas cosas se derrumban y a muchos nos pudo haber pasado. En mi caso me ocurrió que cuando llegué al Señor, todo el estilo de vida, la vida que yo llevaba y las personas con las que me relacionaba, todas fuera, todas excepto mis 2 amigos con los que encontré al Señor, con los que el Señor nos encontró juntos, orando en un parque. Fueron y quedaron siendo amigos ya para siempre, ¿cierto? Y hermanos en la fe. Pero antes, y es verdad, antes la gente que no es de Él se va y Dios derrumba no solamente eso, sino también amistades, empresas, lo que sea, que no fueron fundamentados en Él por amor a nosotros y para edificar en verdad y en gracia. Él destruye para luego reedificar. Y en esa reedificación hay una verdadera construcción y ya sintonizada con Dios y anclada a su propósito. Así que esperemos y tengamos fe en las promesas de Dios, que tarde que temprano Él nos va a poner en el lugar, quitando lo que tiene que ser quitado. Correcto. A veces la fe puede estar en lugar equivocado. Y esto no os viene de vosotros, es don de Dios. Don es una dádiva, es un regalo, es algo para poner al servicio. No viene de las obras. Miren pues, la salvación no viene por las obras. No hay nada que podamos hacer para merecer la gracia. No hay nada que podamos hacer. Voy a hacer esto para que Dios tenga más gracia conmigo. No. No, que no vamos a hacer obras buenas, porque todo aquel que es injertado a Cristo, de esas mismas obras Él producirá en nosotros. Pero ninguna obra nosotros pudimos comprar, o ninguna obra humana se equipara al sacrificio de Dios, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ninguna obra se puede equiparar a esa. Por lo tanto, todas nuestras obras son consideradas, para efectos de la salvación personal, muertas. Para efectos de la salvación, estamos hablando en el contexto de la salvación. Yo no estoy diciendo que las obras no valen, no. Estamos hablando soteriológicamente, para la salvación. Soteriología es lo referente a la salvación, de soter. Y esto nos viene de vosotros, es don de Dios. No viene de las obras para que nadie se gloríe. Es decir, para que nadie diga, es que como yo soy tan bueno, claro, por eso Dios me salvó, por eso Dios me llamó, por eso soy iglesia. Es que yo soy muy bueno, miren, yo no miento, yo no robo, yo le ayudo a todo el mundo. Y como yo soy tan bueno, Dios dijo, wow, mira, aquí sí hay una persona buena, este se merece la sangre de mi hijo, a este lo voy a salvar y a este tan regularcito, no. Que nadie se cree y nadie se gloríe de lo que no le corresponde, porque la salvación no fue producida por obra humana alguna, sino que es meramente don divino y gratuito, por el cual hemos sido todos hechos partícipes. Miren, eso te quita, en principio, y sigo con Gregorio, te quita una carga, el peso de que te tengas que ganar algo, como ganarte, como que siempre tengas que buscar agradar a Dios y ganarte algo que no mereces. Primero te digo, no lo mereces, no lo merezco, no lo merece nadie, y aún así lo tenemos, por eso se llama gracia, favor inmerecido. Ya yo me quito una carga y es la de tener que ganarme el cielo. Ahora bien, ¿cuál es mi papel? Unido a Cristo, que es la cabeza, responder al llamado que Dios me ha hecho, y en esa respuesta mi carne, mi vida, mi cuerpo, mi espíritu va a comenzar a producir obras de aquel al cual yo estoy unido. Y esas obras son diferentes porque nacen del espíritu, y esas son obras espirituales y no de la carne. Hay obras buenas de la carne y hay obras buenas, siempre son obras buenas las obras que nacen del espíritu. Las obras de la carne no sirven de nada en el espíritu, mas las obras del espíritu sirven en la carne y sirven en el espíritu. Pero, por ejemplo, Vamos con Gregorio y tal. Tengo por ahí una duda con un versículo que hay en la carta de Santiago donde habla precisamente de las obras, que dice que... Muéstrame tu fe por las obras, yo te mostraré. mis obras. Sí, entonces me parece es como contradictorio con lo que Ajá. plantea Pablo. Ok. Entonces, Vamos. ¿en qué contexto dice él eso?
precisamente al contexto de lo que estoy hablando. De hecho, Lutero cuando hizo sus 97 tesis, ahí en la iglesia, en la capilla, él hablaba Ese fue el que dio la iglesia. a través de él, sí, fue que se hizo la protesta y después se le llamó a todo aquel que protestó con esas tesis, porque él puso unas protestas en contra de la iglesia de la época. Entonces a todos los seguidores de Lutero se les llamó protestantes y así hasta el sol. Entonces, ¿qué pasa? El contexto de la Carta de Santiago, esa la vimos yo creo que el año pasado. El contexto de la Carta de Santiago es precisamente lo que estoy explicando. Santiago está diciendo, ojo, que es que hay algunos que llevan un estilo de vida pecaminoso, porque él está hablando de eso, incluso está hablando de la lengua, del estilo de vida pecaminoso, y dicen que tienen fe. Entonces, ¿cómo puede decir esa persona que tiene fe si no manifiesta obras de arrepentimiento? Entonces, la fe de verdad, si tengo fe de verdad, esa fe me va a llevar a conocer a Dios. Y si yo comienzo a conocer a Dios, que el conocimiento de Dios es relacionarme con Él, conocimiento de Dios no es estudiar los atributos de Dios, los 22 atributos de Dios y los atributos cognoscibles, incognoscibles, los visibles, los invisibles, no, eso no es conocimiento de Dios, eso es teología y eso no sirve para conocer a Dios. El conocimiento de Dios es producto de la experiencia personal que yo tengo con Él, nace más de la oración y de la comunión. Esa fe que me lleva a la comunión con Dios, producto de esa comunión, mi vida tiene que marcar una diferencia, porque el Espíritu Santo en mí comienza a producir una convicción de juicio, justicia y pecado, y eso hace que mi estilo de vida comience a cambiar y a permearse mi conducta de Él, de sus mandatos, de sus direcciones, etcétera, etcétera. De tal manera que yo pueda decir, mis obras me están demostrando mi fe. Y tengo que aplicar los mandamientos del Señor, nos dijo, amar al prójimo, una serie de cosas para que se dé. Si tengo fe, tengo que hacer obras, por naturaleza se me dan las obras. Y se te va a ir dando naturalmente, Porque si no va a ser forzado. Si tengo fe en Dios y no hago obras, tampoco funcionará. Significa que no tienes fe, No tengo fe. que no es porque no te está acercando a Él. Si tu fe no te acerca a Dios, significa que no tienes fe en Por Dios. ejemplo, Eso es lo que explicaba el apóstol Santiago, porque habían unas joyitas que creían que... Pero era que decían de dientes para afuera que tenían fe, pero la Que crean en Dios y no hacían Exactamente. nada. era una con falsa los fe. fariseos. Es un fariseísmo, de hecho. Entonces, la fe me tiene que llevar a las obras, pero no porque nazcan de la voluntad humana o que sean forzadas. Pero ¿cuáles son obras de fe? ¿Cuáles son obras de la carne? ¿O pueden ser las mismas? Pueden ser, exacto, se pueden El espíritu confundir. las mueve. Exactamente. Los fariseos, que bien los apuntó Manuela, muchas veces hacían obras. Diezmaban, servían, iban al templo, oraban y ayunaban hasta lo que no tenían que ayunar y diezmaban de lo que no tenían que diezmar. Y de esa manera producían obras. Pero su corazón lejos estaba del conocimiento de Dios. Tan lejos estaba que cuando Dios mismo en la tierra extendía sus manos y oraba por enfermos en un día sábado y se sanaban, lo juzgaban. Entonces eran obras sin el conocimiento de Dios, por lo tanto Santiago le llama obras muertas. Martín Lutero tuvo un conflicto al principio por alguna de las tesis que respecto a la salvación por la fe y no por las obras, y él incluso llegó a llamarle a la epístola del apóstol Santiago, él le llamó la epístola de paja, refiriéndose a que habían cosas como que no estaban conexas, pero Martín Lutero no tuvo mucho tiempo de desarrollar su teología porque casi todo el resto de su vida, desde la protesta, se la pasó defendiéndose, auspiciado por unos reyes de Alemania. Entonces, ya después quienes desarrollaron más la teoría de la salvación, la fe y las obras, fueron Zwinglio y Calvino, bueno, y otros más. Pero ya es otra arena, otro costal. El caso es que no son contradictorias, sino antes perfeccionan y explican la fe, las obras, están de la mano. No, y esto no significa que el que tenga fe no peca. Esperamos que no, sabiendo que sí. Y esto no os viene de vosotros, es don de Dios.
no viene de las obras para que nadie se gloríe. Que hechura suya somos. Este versículo 10 me gustaría escucharlo en otra traducción. Que creación suya, hechura suya, díganme alguna. Somos obra suya. Ajá, obra suya está bien. Nos ha creado. ¿Cuál es el verso? El 10. 10. Somos hechura. No sé, obra maestra. Obra maestra. ¿Por qué creen que dice esto acá? ¿A qué se refiere con que somos hechura suya? Alguien que me pueda auxiliar acá. ¿Por qué dice que somos hechura suya? ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Porque aquí nos está dando una revelación muy bonita. Su creación. Sí, ¿quiénes? Nos amasó. Él nos entretenió en el vientre de nuestra mamá. Somos hijos y somos herederos. Como si somos herederos. Tú te estás yendo al pasaje de Ezequiel, es decir, a que somos creación a priori, ya estábamos en la mente de Dios y él somos hechura suya porque somos su creación. ¿Alguien más tiene algo que apuntar? Que no todas las criaturas son justas. Tiene algo que ver, pero indirectamente, con lo que él está diciendo. Lo que tú dices tiene que ver con eso, pero de manera más indirecta. ¿Sí? Con la gracia. Como que por medio del arte y la gracia nos hacemos transhumanos. Ujú. O sea, no es como que solo seamos criaturas de él, sino que realmente somos de él cuando nos dejamos hacer por él en la fe. Ujú. Sí. Bien, va más por este lado. Lo de Paula está bien, pero desde el contexto en que somos creación de Dios. Aquí se está refiriendo a la iglesia. Es la carta a los de Efesios, a los de Éfeso, que eran iglesia. Les está hablando en un tono de revelación. Que hechura suya somos. Miren qué dice después, creados en Cristo Jesús. Es decir, la iglesia, nosotros como creyentes, somos una nueva creación, diferente a la antigua creación. Cristo dijo, les doy vida y vida en abundancia. Nosotros somos nuevas criaturas. Tú ya no eres una persona normal. Ustedes ya no son normales. Yo ya sabía. No, bueno, aparte. Alguien lo había notado también, ¿no? Pablo, pero entonces con el Nuevo Testamento, Con la gracia con la real, gracia, somos nueva creación, somos una criatura diferente. Por eso no nos podemos amoldar a los parámetros del mundo. Somos diferentes. Nos tenemos que meter eso en la cabeza. No quiero repetir palabras de retiro, pero somos nueva creación. Somos nueva criatura. Somos cosa nueva. Somos cosa por distinta. ser cristiano. Correcto. Si tú no estás sintonizado con esa verdad, difícilmente vas a escuchar al Espíritu Santo hablarte. Si tú no estás sintonizado con que eres cosa nueva, no que crees en Dios y pasas tiempo con Él, no, eres una nueva creación. Y esa nueva creación está facultada para escucharlo, para que Él actúe en tu vida, para que Él guíe y para ser heredero, que has hablado de hijos de Dios. Por eso tiene mucha relación con eso. Eres una nueva criatura. Las nuevas criaturas pueden ser guiadas por su papá. Pueden experimentar el mundo espiritual y recibir los beneficios y las riquezas de su gracia. Puedes y tienes el derecho, no adquirido por tus obras, sino adquirido por la única obra que lo pudo haber hecho, que fue su sacrificio. Tienes el derecho, tienes una esperanza para hacerlo. Tenemos una esperanza para creer, para buscar y para sabernos diferentes y para experimentar cosas diferentes en tu vida. No tenemos ninguno, estoy predicando, no tenemos derecho a no experimentarlo. No tenemos derecho a no experimentar ser diferentes y que nos ocurran cosas diferentes. ¿Sí o no? Lo que te llamaron ayer a contar. Tenemos derecho a experimentar cosas
completamente diferentes. Eso es un derecho que tenés. Que nadie te lo quite, que nadie te lo robe, que ni el tiempo, ni la gente que dice que estás esperando en hadas, en leprechaun, goblins, hadas, cosas de esas, que nadie te quite esa esperanza. Nadie. Ya respiro. Este es el momento en que respiro. Es que ayer conocí un primo mío, me llama mi primo, acabo de conocer a Pablo Velázquez. Le dije, ¿lo conociste? Y me dijo, sí, lo que vos me dijiste. Se puso a orar conmigo y me empezó a llorar como un terno chiquito y le dije, sí, le llevó la palabra y cuando... Esa es la parte más simpática, ¿no? La parte simpática era una persona que había, dentro de un empleo que tenía mi querida esposa, no querían pagar un dinero. Y yo había recibido una carta de él muy beligerante hace mucho tiempo donde decía, no, y no sabemos ni siquiera quién es el esposo y eso y por qué están reclamando dinero. Y Dios le mostró quién era yo y ya tengo el dinero. Entonces, Pablo encontró el cheque y lo llevó a la idea y ya tuvo la guerra. y sabes, alguien del retiro que dimos el domingo es el mejor amigo de él. Sí. Luis es amigo de él y una persona que me había escuchado y me conocía, terminó y le digo, ¿y vos quién sos? Ya estaba preocupado. ¿Y para qué dice que no me va a dar por quién es? Ya Dios demostró qué es lo que hacemos. Somos soy un hijo de Dios. Y fue muy bonito. Entonces, Me llama y me dice, Luis, lo acabo de conocer a Pablo que me llama y lo conocí y me dijo, sí. y si no te hubiera conocido y no te hubiera servido en tu vida, esto no hubiera pasado. Por eso es que la relación con Dios depende del otro. Nuestra relación es de amor. No, pero dame cuenta que yo era un hombre demasiado, yo era tibio, yo conocía a Pablo Velázquez y yo, lo de Dios, si yo conocía a este hombre, yo ya, esto me hacía. Y llevo 2 años, esto sí es cierto, que yo era, no, yo no había veces que yo decía, esto es carreta aquí, y vea. No, lo más mucha presencia de Lo más hermoso de esto es que cuando tú caminas sabiendo quién eres, porque todos somos parte del plan de Dios, tú no sabes las conexiones que hace Dios y a dónde vas. Es más, Dios te puede estar conectando con personas ahora, sabiendo una oración que tú vas a hacer 2 años después, y donde te va a dar respuesta a través de esa conexión, o a través de esa conexión vas a tener una respuesta. Y voy a ese punto, y quise tocar ese punto por lo que sigue. Creados en Cristo Jesús. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. En Adán, nosotros fuimos creados una vez. ¿Recuerdan? En Adán, nosotros somos hijos de Adán. Fuimos hijos de Adán. Ahora somos hijos de Dios. Nuestra naturaleza ya no es la de Adán, sino que nuestra naturaleza es la de Dios, porque somos sus hijos. Miren, creados en Cristo. Él nos amasó, como tú dices, pero en Cristo. Es una segunda amasada. La primera es cuando nacemos, la segunda es acá, somos una nueva creación. Sí, claro. Correcto. Creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Entonces, es que yo soy muy buena gente, ¿por qué hago? ¿Por qué sirvo? ¿Por qué fui a tal parte y oré por tal persona? No, eso no te hace mejor ni bueno. Simplemente estás caminando en las obras que Él de antemano preparó, en la agenda de Dios para ti. Pero lo mejor de todo es que la agenda que Dios preparó para ti te encanta. Dios no hacía agendas malucas. A veces para cumplir ciertas cosas hay baches, porque vivimos en un mundo que desconoce a Dios. Entonces la agenda de Dios, que es preciosa, está inmiscuida en medio de un barrizal.
pero es la agenda de Dios. Y mientras tú la estás caminando, pasan ese tipo de cosas. Entonces, tenemos que ser conscientes de la gracia y la riqueza que hay en nosotros para que nuestra fe pueda manifestarse. Y la manifestación de nuestra fe es que puedas experimentar cómo Dios te abre caminos, cómo Dios te abre puertas. Y la oración del mañana, sin darnos cuenta, como Él ya preparó las buenas obras para que caminásemos, ya Él la contestó hace años. La oración del mañana te la está contestando y la está resolviendo ahora en tu vida. Y tú sin darte cuenta. Necesitamos sintonizarnos con esa verdad. Yo conocí a Luis, solo para poner ese ejemplo que entró a colación, yo conocí a Luis hace ¿cuántos años? Hace 2 años, una amiga de mi hermano me Ay, dijo, cuéntame, no, cuéntame. me mandé un lujo, me quiero hacer. Yo con unos problemas muy tesos. Y Pablo fue y lo vi que venía por la transversal, y lo recogí, este pedo era como un loquito buscando mi casa, caminando. Cuando llegó a mi casa, se sentó a hablar con mi hija y con mi señora, mi mujer, que es una mujer muy tesa. Cuando Cristina vio a Pablo, todos quedamos así. ¿Será que está escuchando, Luis? Decía esto sí es serio. Yo era un hombre muy tímido, muy teso, Pablo. Y a lo Y mejor- no conocí el patero, ni conocí. Y yo después le dije a Mauricio, mi hermano, Mauro, me mandas una cosa muy rara de llegar de Pablo a mi casa. Pero a lo que voy con eso es que desde ahora, es decir, desde 2 años atrás, Dios ya sabía una persona con la que me iba a conectar, donde Él me iba a estar respondiendo una oración, 2 años antes. Entonces, cuando camino en las obras que Él preparó, cuando uno camina en las obras que el Señor preparó, pucha. O sea que una oración que tú hiciste ahora es lo que, pues como que te dieran el pago de todo lo que ha pasado. está relacionada con el conocer caminando en las obras que el Señor ya había preparado de antemano. Me da ganas de llorar. Llegó Pablo y le dije, voy a hablar con mi señora. Como le contó a Cristina y María, le eran así, digamos así, porque le contó la vida a Cristina, ti. Muy teso, Pablo, sigamos. Bueno, pero la explicación viene al contexto. El contexto más precioso es que no desmayemos en nuestras oraciones, que Dios siempre va a utilizar cada oración y Él ya tiene la respuesta. Y en el espacio y en el tiempo correcto, ahí está. Y caminemos en las obras que Él preparó. A veces no sabemos por qué estamos caminando por un lado, por qué conocemos cierto tipo de personas, no sabemos. Camina en lo que Dios te ponga y todo va a cobrar sentido, todo después va haciéndose fácil de leer. ¿Qué piensas? Bien. Que hechuras suyas somos, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios de antemano preparó para que en ellas anduviésemos. Así que ya tenemos una agenda. Con Dios tienes agenda. ¿Cierto, María? Hay una agenda con el Señor. Y caminando en esa agenda, muchas de las oraciones o de las cosas que nos acongojan en el corazón van a empezar a desatarse. Quiero ir todavía no, sí, vamos al versículo 11. Llevamos mucho tiempo en Efesios. Aquí ya se comienza a volver una carta, ya nos han dado los beneficios de nosotros como iglesia, pero si bien nosotros somos la iglesia, ¿dónde quedan los judíos que han creído y han esperado también en las promesas de Dios? ¿Dónde quedan esos judíos? Porque muchos pensamos, venga, pero si esta gente es tan obediente, guarda el sábado, diezman, se cuidan, les han destruido el templo y aún en medio de su fervor, de su mística,
Ellos van y oran en el ala occidental o en el muro de los lamentos y hacen sus genuflexiones, sus sacrificios mecidos, ponen los papelitos y oran todo el tiempo. Incluso hay una cámara que las 24 horas está filmando el muro de los lamentos y tú puedes acceder de manera online y orar también ahí con ellos. Las 24 horas. Y está en buena definición. Ellos lo hacen incluso para la gente que se pueda conectar. Es tanto el fervor y eso que pasa con el pueblo judío. Claro, esta pregunta que nosotros nos hacemos de esto también se la hacían en la iglesia primitiva. Tanto así que los mismos cristianos al principio no se separaban del pueblo judío. Ellos no se consideraban los apóstoles ni los primeros creyentes diferentes del pueblo judío. Simplemente se consideraban que ya la revelación o aquello que ellos tenían en sombra, ahora lo tenían iluminado y ya comprendían la realidad de todas las promesas que los profetas habían dado en el Antiguo Testamento y que comprendían y que habían perfeccionado, dada la hora del Mesías, todo lo que fue la ley y habían llegado a la comprensión y a la revelación plena. Esto era lo que pensaban ellos. Ellos nunca se sintieron separados del judaísmo, pero conforme fue pasando el tiempo y gentiles que nunca habían experimentado lo que era el judaísmo y apenas lo conocían como estos judíos o semitas locos con sus dioses o con su dios extraño, incluso anticuado, los griegos se mofaban de los judíos o de los semitas, veían demasiado primitivo su Dios. Los filósofos, aquellos hombres y todos estos pensadores griegos, toda esa cultura helenizada, se creían lo último del mundo, lo más pensante, y al ver a los judíos los veían con desprecio. De hecho, en el año, esto fue más o menos 190, 200 antes de Cristo, se empezó a desarrollar un movimiento de judíos que se sentían mal por verse menospreciados por el occidentalismo, por los helenizados, y comenzaron a mezclar un poquitico la Biblia, la Torá, con filosofía, ¿cierto? Y a volver muy abstracta las explicaciones de la Escritura para sentirse no tan lejanos de los griegos. A ellos muchas veces los despreciaron dentro del mismo pueblo porque estaban distorsionando la palabra de Dios simplemente por sentirse iguales a aquellos que estaban con sus altos vuelos filosóficos. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos va a exponer qué somos nosotros y qué es el pueblo judío y cómo estamos unidos en Cristo. Versículo 11. Por lo cual, acordaos de que en un tiempo vosotros gentiles según la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión que se hace en la carne, estuvisteis entonces sin Cristo. Vamos a explicar esto. Cuando dice, por lo cual acordaos de que en un tiempo vosotros gentiles según la carne, o sea, según la carne nosotros, significa que nuestra separación de los judíos era según la carne, era según el cumplimiento de una ley que se cumplía en la carne. Esa ley que se cumplía en la carne se está haciendo referencia a lo que separaba a los hombres judíos de los gentiles, que era la circuncisión, que era el pacto que se hacía sobre la simiente. Entonces dice, gentiles según la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. Es decir, eso es una manera un poco, no peyorativa del todo, pero sí es un cuestionamiento que él le hace a los judíos que están cuestionando a la iglesia como nueva creación. Él les dice, llamados sin circuncisión, o sea, nosotros los gentiles, por la llamada circuncisión, o sea, los judíos, que se creían la circuncisión, los que estaban de verdad cerca a Dios, que se hace en la carne. Y mire que el apóstol Pablo realza la expresión, el término, el concepto de carne, para referirse a que la ley opera en la carne. La ley o el cumplimiento de la Torá opera en la esfera de la carne
pero no logra saldar la separación espiritual que el ser humano tiene con Dios. El cumplimiento de la ley no salda la relación rota que nosotros tenemos como pueblo con Dios, sino que lo que hace es simplemente obra sobre la carne, pero no obra en la esfera del espíritu. Verso 12. Estuvisteis, o sea nosotros, el mundo gentil, sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Nosotros, como no estábamos incluidos en la ciudadanía de Israel, ni por la circuncisión, ni porque todavía había llegado el Mesías, entonces dice, éramos excluidos de la ciudadanía de Israel. Es más, es tan fuerte esto que había una frase que estaba antes después del atrio de los gentiles, donde decía, maldito y morirá aquel que cruce esta puerta. Y por eso los gentiles cuando iban y visitaban, porque tanto es ahora como lo fue antaño, la gente visitaba monumentos. Habían viajes que la gente iba y miraba las pirámides, habían gomosos de ir a buscar espacios sagrados, no importa si no fueran judíos. Entonces normalmente en Pascua se aglomeraban y se mezclaban judíos y gentiles, pero los que eran gentiles, es decir, que no estaban circuncisos y no eran practicantes judíos, no podían ingresar más allá de un atrio que se llamaba el atrio de los gentiles. Del portón de los gentiles no podían pasar. Y los gentiles le tenían mucho desprecio a los judíos. El antisemitismo, que significa el ir en contra o el tener deseos o sensaciones de fastidio, de rechazo hacia el pueblo judío, ha existido desde mucho antes. Para muestra un botón, el Mercader de Venecia y otros escritos donde se ve al judío como un agiotista o como alguien macabro que solo está buscando el dinero o el beneficio personal. Todo este cliché. ¿Oíste la Inquisición? Sí. Todo. Cogían y acabaron los judíos, eran encima de los porqueras. Pero fue en la última, generalmente fue en la última etapa y se dio más que todo en España, ¿cierto? Se dio más España y que todo en Portugal. España. Sí. No sé esa familia es la que vino acá. Ya me tomé mano, ya. Y les van a dar la ciudadanía. Sefarditas. Sí, señor. Pero todos los antioqueños somos sefarditas. No todos. Hay unas ramas importantes. Sí. Pero casi todos somos. No, casi todos. Hay vascos, sefarditas, mucho castellano, de Portugal hay varios, pero en Antioquia. Solo en Antioquia y en parte de la costa. Bien. Les van a dar la ciudadanía española. No me estaba contando ahora. Bien, por lo cual acordados de que en un tiempo, vamos, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa. Es decir, para los gentiles era extraño todas las prácticas de los judíos. Mire, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza. O sea, si no hay una promesa, entonces, ¿qué voy a esperar? ¿Cómo yo voy a desarrollar o en mí se va a desencadenar esperanza si no hay una promesa que la secunde? Si no hay una promesa que la produzca. Entonces, ¿de dónde nace la esperanza? De una promesa. ¿Qué es lo que yo espero? Aquello que se me ha prometido, aquello que yo concibo, creo que va a pasar, por lo cual desarrollo esperanza. Es decir, espero con buena actitud. La esperanza es esperar, pero con una correcta actitud de que lo voy a recibir. ¿Y que no es eso, sino que espero? Entonces, no teníamos esperanza, no teníamos nada, mejor dicho. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así andaba el mundo gentil. Sin Dios y sin esperanza. Si no hay alguien que me cuente que existe Dios, no basta simplemente observando la naturaleza y decir, quizás hay un Dios, quizás no. Hasta allá llegó la filosofía. La filosofía llegó a preguntarse si existía Dios o no, y a dejar esa posibilidad. Gran parte de los filósofos griegos, sobre todo desde Aristóteles y pasando por Platón, que Platón sí, pues en el idealismo sí se desarrolló mucho más el concepto de que existe algo más allá, bien sea el apeirón o el demiurgo
o como los filósofos le llamaban, como a esto que trascendía a los seres. Dice en Romanos capítulo 2, no es acá, es acá. Vámonos acá. Me perdí un poco acá. Ya, acá. Y vamos acá. Dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos que Dios se da a conocer a través de su creación. Y estos filósofos y estas personas o eruditos de la antigüedad que no tenían la revelación de que había un Dios único que había creado el cielo y la tierra y cómo lo había creado, ellos simplemente lograban la intuición de algo supranatural. Y cada uno daba sus definiciones filosóficas o sus teorías de cómo era esta fuerza creadora, ¿ya? Pero no alcanzaban la revelación. Y sin esa revelación no había esperanza. Simplemente había una tesis ideologizada de lo que es Dios o cómo debe ser Dios, pero no había una esperanza de este Dios me quiere, nos creó por amor. No tenían esa revelación. Hasta allá llegaba el hombre natural o la revelación natural. Muchas culturas y religiones se han desarrollado con base en la revelación natural, considerando revelación natural como todo aquello que por la intuición del conocimiento y de hurgar en la naturaleza puedo descubrir de Dios. Sin embargo, la revelación, que ya no es natural, sino que es especial, es la que Dios mismo infunde en nosotros y nos revela el Evangelio, nos revela su naturaleza y su existencia. Esa es la revelación que nosotros como iglesia tenemos. Dice, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Valga pues ese prólogo que metí ahí. Versículo 13. Mientras que ahora, o sea, los efesios, nosotros ahora, en nuestro estado actual, por Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos, es decir, los gentiles, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. ¿Saben cómo está viendo el apóstol Pablo en estos momentos? Él está como imaginándose el templo, e imaginándose estar lejos, como cuando los gentiles solo podían entrar hasta cierto punto, que era el atrio. Recuerden que todo lo que es en el Antiguo Testamento es sombra de lo que había de venir con Cristo. Así que el atrio de los gentiles estaba más o menos insinuando que en algún momento los gentiles se podían reunir en un momento, en un lugar específico, pero que no podían trascender más allá hacia la presencia de Dios. Por eso él dice, y aquellos que estabais lejos de la presencia santa que es Dios. Entonces, así las cosas, dice, mientras que ahora por Cristo Jesús, los que un tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo la que nos une al Padre. La sangre, ese es el papel de la sangre de Cristo. Miren, yo sé que es muy normal, yo sé que muchas veces nosotros pensamos o en nuestras oraciones, y no está mal del todo que lo hagamos, pero está mal si conociendo el significado de la sangre de Cristo, no meditamos en ese significado, sino que utilizamos la sangre de Cristo como si fuera un amuleto de protección, o cúbreme con tu sangre para que no me pase esto, o cubrir a todo con la sangre de Cristo, ¿cierto? No es que esté mal, a ver, no es que vamos a decir que eso está mal, o te cubro con la sangre de Cristo, no es que esté mal. Está mal si yo haciendo eso desconozco el principal propósito de su sangre. Y el principal propósito de su sangre no es ser un escudo, no es destruir las bandas Van Halen, no es
no es abrirnos un espacio, no es darnos bendición, no es agua bendita. La sangre de Cristo no es eso. No es un amuleto, no es una muletilla, no es un talismán, no es un ágora, no es algo que utilicemos simplemente como una herramienta a nuestro favor. La sangre de Cristo es, y miren que lo dice la palabra, esto no es que lo esté diciendo Pablo Velázquez, dice: habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Propósito de la sangre de Cristo, acercarnos a Dios. Ahí no está diciendo que la sangre de Cristo te protege, te cuida, te bendice. No, te acerca al Padre. En el Padre que tienes protección, bendición, porque estás en su regazo, como el ave que tiene a sus polluelos. No es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo fue el mecanismo, fue la herramienta preciosa, fue la moneda que Él pagó por ti para unirte al Padre. El Padre te bendice, el Padre te protege, el Padre te cuida. Uno no le ora a la sangre de Cristo. Uno habla con su papá, sabiendo que para yo estar con mi papá, con mi Creador, con aquel que me ha hecho heredero de todas las cosas, fue pagado un precio muy alto. Así que la sangre viene siendo el símbolo, el precio tan alto del amor de Dios por nosotros. Entendiendo así las cosas, ya, ¿cómo voy a orar o incorporar la sangre de Cristo? No que esté bien, no que esté mal, repito. Simplemente estoy yendo al significado puro y duro de lo que las Escrituras nos están reflejando y nos están plasmando. No para que le quedamos orando así y le digamos, no ores así que está mal, en lo absoluto. Porque de hecho en esa oración hay poder. Y Dios conoce la intención del corazón de quien ora. Y no por el mecanismo o las palabras con astucia que se utilicen en medio de una oración va a responder o no. Porque el mecanismo que desata la eficacia de una oración es la fe y la confianza en el Dios que me respaldó, no en el tipo de palabras que use. Moisés era tartamudo, dicen. Si se puede orar callado, uno callado puede orar. También. Pero para orar callado, es mejor haber orado muchos años en voz audible. Habéis sido acercados por la sangre de Cristo, pues Él es nuestra paz, que hizo de dos pueblos uno. ¿Recuerdan cuál es el significado de paz? Que ya habíamos hablado de él, que era el shalom, que era la paz, era reconciliación con Dios. La paz era la reconciliación con Dios. Entonces dice, pues Él es nuestra paz, y ese Él debe ir en mayúscula en nuestras Biblias. Pues Él es nuestra paz. ¿Qué hizo para diferenciar que es Cristo? Es decir, que es el Señor, que Él es nuestra paz. Que hizo de los dos pueblos uno. ¿Cuáles dos pueblos? Tanto gentiles como judíos. Derribando el muro de separación. ¿Recuerdan la imagen del templo? El muro que separaba a los gentiles, donde estaba escrito que el que cruce morirá, o será maldito y morirá. Derribando el muro de separación, la enemistad. El templo de Salomón, el tabernáculo del Éxodo, era una imagen figurativa, tal cual lo vimos acá atrás cuando Sebastián muy amablemente nos puso el televisor, de lo que era la arquitectura de lo que iba a ser el futuro y la vida de la iglesia del pueblo judío. Que hizo de los dos pueblos uno, derribando el muro de separación, la enemistad, anulando en su carne. Miren esto, Jesucristo entrega su carne, no su espíritu. Anulando en su carne, Él entrega su cuerpo. Este es mi cuerpo que entrego por todos ustedes. Él nos dice, yo le entrego mi cuerpo y mi espíritu. No. Él destruye su cuerpo porque su espíritu no puede ser destruido. Su cuerpo sí, pero va a ser vivificado. Su espíritu no puede ser contenido. El espíritu de Cristo no puede ser ni siquiera contenido. Él entrega su cuerpo para que sea destruido, pero nos da su espíritu, que mora en todos nosotros,
que nos une al Padre, anulando en su carne, con su propio cuerpo, macerado, tallado, lastimado, de la cabeza a los pies, desde el músculo que se conoce como el miocardio, que es la parte que recubre el corazón, hasta sus piernas, excepto las rodillas, completamente lacerado. Anulado en su carne la ley, porque era una promesa, y porque de la misma forma, en la parte donde nuestro Señor no sufrió el daño, es también los corderos donde no podían ser dañados. Anulado en su carne la ley de los mandamientos, formulada en decretos. Esto, lo que está revelando aquí el apóstol Pablo, es puro misterio desmenuzado que hasta el momento solamente conocían los apóstoles. Y es el papel del cuerpo de Cristo. Cuando hablo del cuerpo de Cristo no me refiero a iglesia, sino a su cuerpo físico, a sus manos, a sus pies, a sus ojos, todo lo que respecta al cuerpo de Cristo. Dice, en su carne, en su cuerpo, la ley de los mandamientos, o sea, todos los decretos y estatutos que los judíos tenían que cumplir y tienen que cumplir. Hay que de ritos también. Sí, decretos, Todo lo que... en decretos para hacer en sí mismo, mire, la ley de los mandamientos formulada en decretos para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo. Algunos dirán un solo cuerpo nuevo, algunas traducciones, o una creación nueva. Pero miren lo que dice, en el cuerpo de Cristo, en esa muerte, entregando eso, es como que Él asume que todos aquellos que han de creer en Él, utilizando la fe, que fue el medio que Dios nos dio para acercarnos a Él, nosotros íbamos a tener acceso al cumplimiento de todos esos decretos y estatutos. Él está cumpliendo en su cuerpo con ese sacrificio, Él está haciendo que todos nosotros, los que nos adherimos a Él por medio de la fe, cumplidores a sí mismo, como Él, de todos los estatutos y ordenanzas. Ese es el misterio de la gracia y de la bendición de ser cristiano. Que en Él nosotros estamos siendo cumplidores de aquellas exigencias que por la carne no podríamos cumplir. En su carne nosotros lo cumplimos. Entonces, para hacer en sí mismo de los dos un solo hombre nuevo, de la iglesia y de los judíos. Miren que Él no está hablando de separación, sino de unión. Nosotros tenemos unión con los judíos, pese a que nos insulten y muchas veces insulten a María, a José, se burlen de Jesús y de su nacimiento. Siguen siendo, nosotros hacemos parte de ellos y ellos de nosotros. Lo que pasa es que ellos en esos momentos tienen un velo y están ciegos. Ya en la carta a los romanos se nos expone esto muy claramente. Y estableciendo la paz y reconciliándonos a ambos en un solo cuerpo con Dios. ¿Cuál es el mecanismo de la reconciliación? La cruz. En un solo cuerpo con Dios por la cruz. Es la crucifixión el medio por el cual Dios unió a los descendientes de Abraham y a los judíos con los gentiles, con los que solo conocíamos a Dios por medio de nuestro instinto que nos lleva a autotrascender y a preguntarnos nosotros por qué estamos aquí, viendo los patrones de la naturaleza y diciendo, esto no se creó solo, esto no se creó por el azar, sino que existe una fuerza creadora. Y reconcilió a aquellos que Dios se les manifestó y se les presentó en el monte Sinaí, y también con aquellos que simplemente se preguntaban, ¿Dios existe o no existe? En un solo cuerpo, en un solo hombre nuevo. Y estableciendo la paz y reconciliándolos ambos en un solo cuerpo con Dios por la cruz, dando muerte en sí mismo a la enemistad. Y viniendo, nos anunció la paz a los de lejos. Es decir, anunciar la paz significa, vengan, que la casa del Padre está abierta, y no solamente está abierta, hay habitaciones para ustedes, y no solo eso, y van a heredar las cosas del dueño de la casa.
y paz a los de lejos y paz a los de cerca. Aquí hay un misterio muy grande de la unión del cuerpo de Cristo con los judíos. Hay muchas personas, lamentablemente, que intentan hacer la separación, pero el mismo apóstol Pablo nos está revelando que hay una unión íntima entre la iglesia y los judíos, pero hay un velo en los judíos en estos momentos. Exacto. Pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Ojo, esta frase no ha sido interpretada de la misma forma en un mismo espíritu a lo largo de la historia. Por ejemplo, Crisóstomo decía que ese espíritu es en minúscula, o sea que tanto judíos como gentiles se iban a acercar a Dios en una misma actitud. Espíritu en minúscula en la Biblia traduce como actitud. Como estar unidos en el mismo espíritu significa en una misma actitud, con un mismo fin en común. Sin embargo, me gustaría ver si en alguna de las Biblias aquí espíritu está en minúscula. O todas están en mayúscula. Significa que todas las traducciones se fueron lejos de los que pensaban que se refiere a un mismo espíritu y se está refiriendo al Espíritu Santo. Porque espíritu en mayúscula es alusión al Espíritu Santo. Entonces, cuando dice por un mismo espíritu, significa que el Espíritu Santo nos está nutriendo y nos está dando revelación. Pero la calidad de revelación que le está llegando al cuerpo de Cristo es mayor que la que le está llegando al pueblo judío, que solo se quedó con la sombra de la revelación. Aunque la sombra, en algún momento ellos verán quién o qué es lo que está proyectando esa sombra. Y quien está proyectando la sombra de lo que ellos están viendo, esa silueta es la silueta de Cristo. Con la suerte que nosotros estamos viendo ya no la silueta proyectada, es decir, la sombra, sino que lo estamos viendo a Él y sabemos cuál ha sido su obra. Ellos simplemente están viendo la silueta. Pero esa silueta implica que están teniendo fe en aquello que lo proyecta. Y aquello que lo proyecta les será revelado a ellos y será iluminado lo que está proyectando, y ya no será una sombra, sino que será la persona real de Cristo, y ellos aceptarán quién es Jesucristo y qué es el Mesías. Y lo están esperando, o sea que hay un acto de fe. Y por la fe indirecta hay salvación. Pero igual tienen que reconocerlo. Quien no lo reconozca no pasa. ¿Cómo así que por la fe indirecta hay salvación, pero tienen que creer en él? Porque ellos en este momento no creen en Cristo, pero esperan al Mesías. Entonces esa misma esperanza va a hacer que cuando Cristo vuelva, ya sí a la manera que ellos creen, lo reconozcan. O sea, es fe en Cristo. Lo que pasa es que nosotros tenemos la fe en Cristo resucitado. Ellos tienen la fe En Cristo en el Mesías, que victorioso. no saben que ha llegado. Yo una vez expliqué eso en un tablero. Si tienen un papel, lo puedo explicar de una manera gráfica para que siempre se les quede en memoria. Olillo. Y como una hoja de blog. ¿Y cómo O de un papel grande, sí. entendemos entonces acá espíritu? ¿De Espíritu cuál de las dos mayúscula, formas? mayúscula. Sí. Yo la entiendo así, los modernistas la entienden así, muchos padres de la iglesia solo como dos y algunos no lo ven como unión. Pero dice, pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. En una misma actitud, no, porque no tenemos la misma actitud. En un mismo espíritu es a través del Espíritu Santo, porque ellos tienen la relación. Lo que pasa es que la revelación del Espíritu Santo Pero ellos no tienen relación con el Espíritu es Santo. limitada. Ellos están limitados, ellos están cegados. Nosotros estamos corriendo por ellos. Pero ellos tienen la unión al pacto y a las promesas de Abraham. Y nosotros por el Espíritu Santo nos unimos a ellos. Pero ellos no pueden disfrutar de los bienes de la iglesia. Te hago una pregunta, pero entonces Cristo vuelve como vino. No. Esa pregunta es excelente. Esa pregunta me parece excelente. Esa pregunta es excelente. Qué lástima que no esté Cristina, don Luis. Cuando vuelve nuestro Señor ya no viene como siervo, Él viene como juez. Pero nosotros ya fuimos juzgados en su sangre. Es decir, a nosotros ya se nos hizo el juicio. ¿Qué significa que se nos hizo el juicio? Y esto lo vamos a ver, yo creo que en la próxima charla. Pero nosotros ya estamos sentados en lugares celestes, lo cual significa
que en el tiempo de Dios Él ya nos está viendo en el cielo. Pero esto es una locura de la cual hablaremos después. A mí en profecía me dijeron algo súper teso, pero después se lo pregunto. Pues ahora. Manuela, si uno dice eso, hace la pregunta completa y no dice nada. ¿Ah? No. Ya me eché de caminar, mija, ya tiene que contar. Sí. Si ese para temblar y nos cuenta. Y los judíos dicen que ya llegan. Ya van a hacer el templo que ya llega, que llega. Y nosotros tenemos Pablo. Como el Pablo de maleta aquí con Pablo a ver si están. Vos estás listo ya. Fuiste Italia. Pues primero me da. Hay agüita. Sí, hay. La felicidad. Porque, ¿te acuerdas la historia de Elías? Y por eso la ciudad pusiste en la casa de Noé. Empieza a contar. Por esa oración, No, yo ya Dios me respondió y me... Déjame pues probar. Miren, les dañé el tentempié. Miren esto. Supongamos, pues hagamos un ejercicio aquí de fe. Esto es el pueblo judío antes de Cristo. Todas las promesas y todo lo que se dice de los sacrificios, el tabernáculo, las leyes, las profecías, ya acabamos de ver Jeremías, apuntan, todas las escrituras apuntan hacia Cristo. Todo apunta hacia Cristo. El judío, cuando tiene fe en la Torá, está teniendo fe en Cristo. Pero resulta que la profecía ya se cumplió el día en que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Aquí se cumplió esa profecía. Ellos, los que no creyeron y fueron familia y herencia y son judíos, de los que no creyeron y no aceptaron que la profecía se cumplió, se quedaron arrodillados y viendo o esperando al Mesías. Nosotros, que estamos acá, hemos recibido al Mesías y estamos en este punto. Ellos se quedaron en este punto. Pero el quedarse en este punto implica que ellos tienen una acción de fe. Y Cristo vino acá, murió por nosotros, pero la economía de la salvación viene en una etapa. La primera etapa, antes de Cristo, donde se anuncia su muerte y su pasión. La etapa en que su pasión se desarrolla y la etapa en que Él llega en su época, en su etapa gloriosa y como juez. Cuando Él llega como juez, en su etapa gloriosa, ellos están apuntando esta parte, no la van a experimentar y se están perdiendo de eso. Ellos no tienen la comunión del Espíritu como nosotros sí la tenemos. Ellos se pierden de todas esas mieles, todavía están arrodillados, esperando y viviendo como siervos y no como hijos, como es lo que dice en Efesios. Ellos están viendo como siervos. Ellos incluso no pronuncian el nombre de Dios y para no pronunciarlo dicen Hashem, el nombre. O en las Biblias traducidas al castellano ponen D, quitan la consonante S. El I-O lo quitan para no pronunciar el nombre sagrado, así sea el nombre, el castellanismo de
de Yahweh o de Elohim, de Dios. Entonces, para evitarse eso, ellos, cuando llegue el Mesías glorioso, ya porque Él viene, porque es la promesa, ellos se van a dar cuenta de que todo el tiempo los cristianos habíamos disfrutado de aquellos que se quedaron esperando y se van a incorporar en un solo cuerpo en la etapa gloriosa, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa de la economía de la salvación. Se van a incorporar y seremos un solo cuerpo, tanto judíos como la iglesia, porque ellos tienen igual, para ser iglesia, que reconocer quién es el autor de la iglesia. Pero entonces ahora que decías Sí, que sí sirvió. Sí, pero ahora que decías que el tiempo de los que ya se murieron, que Se quedaron en la esperanza, como aquellos que en la carta de Pedro también murieron en la esperanza. Por ejemplo, cuando dice Como los del Antiguo Testamento. que el Señor, en la carta de Pedro dice que nuestro Señor bajó al inframundo, bajo el Hades, bajo el Sheol, hay muchos los que estaban en el que estaban O expectantes. sea, que los hombres tienen una oportunidad más, porque por ejemplo nosotros conocemos a Cristo y decidimos si creer o no, y ellos si deciden que no, tienen otra No, oportunidad. ellos solo tienen una oportunidad, porque ellos están creyendo, pero se están perdiendo. Ellos son lo que nosotros... Pero no en Dios acto, sino en Dios potencia, como por Exacto. Nosotros éramos hijos pródigos antes, ahora estamos en la casa. Y ahora los que estamos en la casa, ellos pasaron a ser hijos pródigos porque no están en la casa, no se sienten hijos, se sienten siervos, están esperando, trabajando cerca de la casa, pero algún día serán llamados al convite, a la melona, a la comida, a la francachela, como lo quieran llamar, serán llamados también. ¿Cierto? Y eso es en la parucía. Eso está explicado en la carta a los romanos, no de esta forma, pero el apóstol Pablo lo dice como un misterio que Dios le reveló. Sigamos. Entonces dice, pues por él tenemos los unos y los otros el poder de acercarnos al Padre en un mismo espíritu. Por tanto, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que es lo que estamos explicando, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Y aquí hay una cosa bien interesante: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Aquí la palabra edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas se ha interpretado en su mayor número por los biblistas, eruditos, estudiosos de las escrituras, padres de la iglesia, que se refiere a los 12 apóstoles, incluido el apóstol Pablo después, y a los profetas refiriéndose al Antiguo Testamento. Pero por otro lado, cuando nosotros leemos Hechos de los Apóstoles, vemos que dentro de la iglesia primitiva habían personas a las que se les llamaba profetas, y no específicamente a profetas del Antiguo Testamento, sino a personas que, ejerciendo el don de la profecía, eran predicadores profetas itinerantes que viajaban de un lugar a otro dando palabra del Señor. Ejemplo, vemos el profeta Ágabo en Hechos de los Apóstoles, cuando el profeta Ágabo dice: sepárenme a Bernabé y sepárenme a este otro porque yo tengo una misión y una agenda con ellos. Y entonces los separan y ellos se vuelven compañeros de Pablo por un tiempo. Entonces, también uno que se sienta y dice, Pablo le dice a unas 3 mujeres que profetizaban y que eran profetas de la iglesia. Así que también vemos en otros textos que no son bíblicos, pero que no son canónicos, pero que son inspirados y que son de la iglesia, que se llama la didache o la didache en griego, que significa la enseñanza o la doctrina, que es un libro antiguo muy bonito, incluso es más antiguo que algunas de las cartas apostólicas. Perdón, no, me equivoco, no es más antiguo, me equivoco. Ese es otro que se llama El Pastor de Hermas. No, este de la didache es un texto de la iglesia primitiva, en el que se habla también de profetas itinerantes y cómo tratarlos. Es decir, que había que probar a los profetas, que tenían que tener mucho cuidado, que había que discernir bien la profecía, etcétera, etcétera. Entonces sabemos que hay tipo de profecía. A ciencia cierta sabemos que edificado sobre el fundamento de los apóstoles es sobre la revelación especial que los apóstoles tenían para hacer los cimientos de la fe, que es precisamente lo que tú y yo estamos recibiendo hoy al leer esto. Estamos recibiendo cimientos apostólicos, no de alguien que interpretó, no del teólogo X. Estamos aquí recibiendo Biblia pura y dura, tal cual está escrita, y simplemente vamos ahondando en ella.
para tener fundamentos sólidos y no simplemente teologías o filosofías adaptadas a la Biblia. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Entonces, es Jesucristo, pues, la piedra del arco. Esto ya también lo dibujé hace algún tiempo, lo dibujé el domingo. ¿Qué significa piedra del ángulo? Porque se ha discutido bastante sobre qué significa ser piedra del ángulo, y vamos más como a comprender la piedra del ángulo desde el punto de vista de la arquitectura semita, y era la piedra que estaba en el pináculo de un arco, que era el ingreso a las casas o las edificaciones, y sin esa piedra del arco, el arco pues no tenía sentido y se caía, no tenía cimiento o fundamento. Algunos han interpretado que este fundamento es como la primera piedra sobre la que se edifica todo, no, pero para que la alegoría del apóstol Pablo cobre efecto, significa la piedra del ángulo, precisamente, que hace que columna A y columna B tengan soporte y tengan sentido. Si yo arranco esa piedra, no tiene sentido, ni la columna A ni la columna B, no tiene sentido. Un arco no tiene sentido sin esa piedra. Por lo tanto, Cristo es el que le da sentido al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y bajo los ojos o los lentes de Cristo, que es la primera frase que dije desde el 2011 que empezamos estas charlas de Biblia, es cómo teníamos... Haga clic en el botón para descargar y comenzar. Cómo teníamos que interpretar o leer las Escrituras. Y era precisamente con los lentes de Cristo. Si yo no tengo los lentes de Cristo y no veo a Cristo como el que le da sentido a todas esas cosas que parecen no tenerlo, me voy a perder. Es como si yo voy a ver cine 3D y no me pongo esos lentes, eso todo se me superpone y yo soy como sin entender. Cuando yo leo la Biblia a través de los ojos de Cristo, de que Cristo es el principio, es el sentido, y todo apunta a Cristo, y el Antiguo Testamento prefigura, la figura de Cristo, es la sombra de lo que ha de venir, que es Cristo, entonces yo voy a ver como una película 3D sin gafas y no entender, y me va a dar un dolor de cabeza terrible. Pero cuando comprendo, según la revelación, todo se me hace supremamente fácil de entender. El tabernáculo, las leyes, los sacrificios, todo cobra sentido y nace como una flor dentro del entendimiento de la Escritura. Y ya para terminar, dice, versículo 21, en quien bien trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor. Miren que el apóstol Pablo siempre tuvo la imagen de la iglesia, del pueblo judío, como si fuéramos un templo, en quien vosotros también sois edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, este es uno de los argumentos el por cual no se refiere al espíritu humano o al entendimiento o a una misma motivación, sino al Espíritu Santo. Edificados para morada de Dios no es la misma intención, sino en el Espíritu Santo, porque somos edificados y formados por el Espíritu Santo, que es el buen pedagogo de nuestra alma. Voy a dejar ahí, ya son las 1:30, pero sobre este versículo 20 y 21 voy a volver el próximo miércoles. Es decir, voy a volverlo y tomarlo como punto de referencia para seguir. Que conste que vamos en el capítulo 2. Padre, gracias por cada persona. Llévalos y llévanos con bien a nuestra casa. Ayúdanos, Padre nuestro, sobre todo, Espíritu Santo, a entender quiénes nos has hecho, quiénes somos. No importa quién se sienta especial, pues bien hace quien se siente especial, Señor, porque eso somos delante de ti. Pequeños ante el mundo, pero especiales para ti. Y somos especiales porque sabemos que las cosas valen por lo que la gente esté dispuesta a pagar, Señor. Y tú has pagado lo más valioso y lo más preciado. Y ayúdanos a hacerle honor al precio que has pagado por nosotros, Padre, y a responder a ese precio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.